ya terminamos hoy y descansamos unas semanitas y les publicamos el roster de todas las pláticas de todas las batallas. Vamos a dedicarle una charla de 1 hora y media a cada batalla. Van a ver planos, arte, todo lo que tiene que ver con estas cosas, desde Texas hasta la caída de la Ciudad de México. Por ahí les publicamos el roster de los eventos. Y algunas otras cosas que van a suceder. Por cierto, en ese roster también hacemos un llamado a quien quiera ser speaker, que se la sepa y que quiera participar con nosotros para que no vean el mismo siempre, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de hacer las presentaciones de PowerPoint, subir toda la información, datos que tenemos, y si alguno de ustedes o conocen a alguien que le interese este tema, nomás que nos compartan y pues que se venga acá de este lado. ¿Sí? Entonces vamos a darle, hoy vamos a terminar a como dé lugar. Esta es la número 6, ya platicamos muchas cosas. Alguien me preguntó que si algunas de las imágenes las pueden tener. Claro que sí. ¿Quieren fotografiarlo ustedes o nos contactan y les mandamos algo? Esperamos que el de la batalla de Monterrey vaya a se aproxime a la fecha de la batalla, que es en septiembre, para también a la comunidad anunciarles los eventos, que van a ser varios alrededor de las fechas de la batalla de Monterrey. Entonces esperamos que la plática de aquí vaya a ser un preámbulo. Lo van a ver, yo creo que es el estado del arte en conocimiento de eso, no nomás aquí en México, en Estados Unidos nos han ayudado los británicos, los franceses y mucha gente que está muy entusiasmada con esto, porque lo que van a ver nunca se ha hecho. Se ven pedacitos, pero la película completa. Y hay una comunidad muy grande en el mundo de armeros que les interesa precisamente la tecnología, y de lo que hemos ido sacando están muy entusiasmados y muy digamos que asustados de lo que ha salido, porque esta es una guerra como tantas otras que son de transición en todas las armas y el equipo. Son muy variados los dos lados, y luego le dio preámbulo a guerras posteriores como son la guerra civil, la guerra de Crimea. Bueno, nos quedamos la vez pasada en donde había comenzado el desarrollo de las armas largas americanas. Aquí nos quedamos. Esta es una Charleville clásica del siglo XVIII. Esas armas pues son de chispa, como ya vieron la tecnología. Son de vanguardia. Este tipo de esta ingeniería la usaron ambos lados, pues casi el 93%. Los mexicanos nomás de esas teníamos, esa tecnología, y los americanos van a ver unas poquitas variantes de armas que ya no son de chispa y que ya no son de vanguardia. Se utilizaron en cantidades pequeñas, a veces hay como que medio prototipos, pero le dieron entrada primero al diseño de las armas, a las pruebas en el uso rudo del mundo real, y también a la parte de ingeniería industrial, o sea, cómo se fueron manufacturando. Esta arma es el equivalente francés del Brown Bess que hemos visto en las otras pláticas, típico mexicano. Y no está muy es la misma tecnología, básicamente es un arma mejor hecha, eso sí, se ve más maciza. Este es un ejemplar francés con marcas de Estados Unidos, que es muy rara. Esta tecnología vino a dar cuando fue la guerra de independencia de los americanos, y los franceses, los españoles y muchos otros los ayudaron a sacar a los ingleses del continente. Y pues fíjate el calibre, como todas las de aquella época, era una salvajada. Sí, 19 milímetros. Más o menos, chale. Es el doble de una pistola de 9 milímetros, más o menos, es una salvajada. Por supuesto que el rango es corto, ¿verdad?
pero si te llega a pegar, pues adiós, güey. Entonces, de aquí salió todo. Y todavía trae la tecnología típica de la época de diseño estético, si tú quieres, que es la pata de vaca. Eventualmente la pata de vaca desaparecería en las armas americanas. Pero en el Inter pues son copias. Entonces la primera que sí se hizo en Estados Unidos, que es prácticamente la francesa, es esta, la 1795. Con toda paca de vaca. La pata de vaca también la traía. Todas estas armas, a pesar de que la guerra comenzó en el 46, estás hablando de 50 años después, todas estas pelearon en México, porque la política del Quartermaster, lo hemos platicado varias veces, Quartermaster americano, es usa lo que tengas hasta que se acabe. Y cuando se acabe, entonces hablamos de cambiar la tecnología. Yo necesito los manuales del uso de cada arma antes de meterlo a servicio, y necesito toda la ingeniería de reparación y cosas de esas. La ventaja que tenían los americanos comparado con los mexicanos es que casi todas las armas largas mexicanas venían de Inglaterra, entonces se echaban a perder y si tenían algún tipo de remedio había que mandarlas al armero don Chuchito que está ahí en el Tepito, y él es el único que le sabe. Prácticamente algo que se echaba a perder ya en el trabajo, pues ya hasta ahí llegó. Los americanos no, tenían bodegas que se dedicaban a la reparación, pues podían rolar las armas que se iban dañando. La desventaja del cuento es que estas armas están hechas a la antigua, es decir, es un arma con un armero. Todo salen fierros, entran fierros y sale un arma hecha por una sola persona, que es el especialista. O sea, no conocían el concepto de líneas de producción y todo. Pero es muy interesante aquí en México porque esa transición de hacer las cosas en línea, ya en lotes y demás, ocurrió cuando estaba en la Guerra de México. Ahorita les digo qué arma fue. Pero en el Inter, este es el primer mosquete americano, 1795, y es casi una copia de la francesa. La misma tecnología. Pero empiezan a meterle pequeños cambios, ya se separan de los franceses y empiezan a meterle poco a poco cambios, pero son cambios incrementales, la tecnología es básicamente la misma. Este es el 12 y el 15. Es muy similar. Pequeños cambiecitos y ya se le puede acomodar su bayoneta, entonces ya se convierte en un arma militar, ¿verdad? Pero la tecnología básicamente es la misma. Para los que les guste la tecnología y los detalles, pues ahí tenemos la ingeniería de cómo funcionar. Son muy simples. Tienen un gran resorte que es este. Y este mueve todo el mecanismo. Lo interesante de estas armas, que duraron más de 150 años en operación más o menos, es que todo el mecanismo estaba encapsulado en un pedacito, en una cajita del arma, nada más. Sí. Todo el resto era el tubo. Sí. No había resortes más allá que en ese sector. Que no se ve ningún por arriba. Entonces, si tú querías repararla y lo mandas allá con el armero, pues lo que va a hacer típicamente es sacar toda la parte mecánica, quitarla y poner una nueva. Hecha también a mano, de manera artesanal. Y sigue el desarrollo. Este es el 16. Pero es la ingeniería, pues es más militar si tú quieres, pero es básicamente la misma ingeniería. Y utilizan la bayoneta de soccer. Y el calibre, poco a poco lo fueron bajando, muy despacio, porque pues sí tiene un gran calibre, pero el rango es muy corto. Y acuérdense que la guerra principal de los americanos era contra los indios, no contra otros ejércitos. Ya después de la guerra con Inglaterra, la que siguió fue México y fue mucho después. Esta es la 22. Y las vas bien, se parecen un montón. Pero sigue con una cadencia de tiro. Este es un tipo que sí está bien entrenado, Uno medio entrenado te tirará a lo mejor una por minuto. Y el rango es corto. Una cosa que tienen los americanos es que pues, es un mosquete. Y el mosquete pues es de tubo liso.
no eran muy fans de los rifles militares. O usaban los rifles que ya existían, civiles, o empezaron a introducir muy despacio y con muchos asegúnes el rifle en servicio militar. Ahorita les platico por qué, pero sí los metieron. Sí empezaron poco a poco, ¿verdad? Pero en ciertos servicios. La infantería típica americana trae estas armas que son el equivalente al que traen los mexicanos. La diferencia es que estas estaban más nuevecitas y que están muy fregaditas, porque pues nosotros no manufacturábamos. Los que sí usamos en Texas, por ejemplo, son las armas españolas que nos dejaron, que eran muy buenas. Pero cuando corrimos a todos los españoles de México, se acabó el negocio de la armería mexicana y nos hicimos dependientes del extranjero. Que por supuesto nos mandaban pues puro desde un, ¿verdad? Entonces a los curiosos de la ingeniería sí se veía por dentro, pero básicamente hacen lo mismo. Este es el 35, ya se va acercando más o menos los tiempos de la guerra de Texas. Lo bueno de esta época es que empiezan a salir muchos daguerrotipos ya de tipos que vinieron a pelear aquí a México, como estos dos. Entonces ya te das una idea del equipo. Trae un 35, los dos traen 35. Te das cuenta del equipo. Por ejemplo, estos tipos ya no traen el kepi. Era muy engorroso en combate, entonces en muy poco tiempo lo sustituyeron por la gorra. Pues van a ver más y más daguerrotipos. Daguerrotipos del lado mexicano hay muy poquitos. Que te das una idea, ya les he enseñado algunos. Pero del lado americano típicamente se tomaban la foto antes de dejarse venir. O a veces el ejército traía gente que sacaba los daguerrotipos, luego lo mandaban a su casa con dedicatoria. Entonces a través del tiempo han ido saliendo. Entonces este es el que se parece más a la época de la guerra de Texas. Si te fijas, pues es la misma tecnología. Este es el 40, se acerca todavía más. Y aquí empiezan a salir los detallitos. Mira, por ejemplo, estas armas, muchas de ellas pues ya se fueron haciendo viejitas y obsoletas, y era muy fácil convertir de chispa a fulminante. Es muy simple. Entonces lo único que le hacían era quitarle todo esto, pues básicamente todo el trenecito, y sustituirlo por el equivalente de fulminante. Ahorita van a ver algunos. Entonces, aunque aquí en México hubo pocos, sí hay de fulminante. Típicamente o mosquetones, o sea, mucho más cortos, o rifles. Esto es un ejemplo, miren. Es un 42 ya convertido con el mismo calibre y todo igual, pero el mecanismo ya está muy simplificado, está convertido ya en fulminante. Entonces la cadencia de tiro pues, mejora, ¿verdad? Es más fácil de manejar y típicamente pesaba un poquito menos porque eran muy pesados. Ya a la desesperada podías hasta usarlos de garrote, la gente los usaba. Entonces este es un Springfield, pero lo que tiene de curioso ya en esta época es que este es el primero que podemos decir de los que sean en gran cantidad los americanos, que sí era intercambiable. Eso significa que ya no tengo un artesano haciendo un arma, hago lotes de piezas y hago líneas de producción que van haciendo subensambles hasta que al final lo ensambla todo y lo prueba. O sea, del lado de ingeniería industrial es otra cosa totalmente diferente. Entonces este es el primero que podemos decir razonablemente son armas intercambiables y empezaron a manufacturarse en lotes. Por supuesto que los mexicanos pues ni encuentran ese tipo de cosas. Este es el primero, el 42. Sí había rifles, es decir, el interior del tubo no era liso, estaba rifleado, es decir, estaba rayado, pero no es como los de ahorita que están rayados en helicoidales. Típicamente lo que hacían es dentro del mismo metal, le hacían como surcos, entonces uno sí y uno no, uno sí y uno no, uno sí y uno no, y los primeros ni siquiera tenían torca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Bueno, pues por supuesto que como
como la bala, que es una bola todavía, tiene menos fricción con el interior del tubo líquido, el 50%, el rango es mayor, lleva más lejos. Si lo hago helicoidal el corte, pues aparte agarra torque, todavía tiene más. Pero el Quartermaster de los americanos no era muy fan de eso, porque ya viéndolo en el mundo real son armas primitivas, ¿no? Entonces, el factor importante que te da el rango de un arma larga, toda la fecha es lo mismo, es qué tanto aprovecho yo la presión generada por la pólvora. Lo que no aprovecho, pues se ventea y se va, se desaparece. Entonces, el rifle siempre va a tener tolerancias más estrechas que un mosquete. Eso significa que con el uso, el rifle se va acabando el metal y va venteando más, va perdiendo la tolerancia y el rifle cada vez tiene menos alcance. El mosquete no tiene ese problema. De entrada, la tolerancia entre la bola y el tubo es bastante grande. Y pues no pasa nada, no se acaba tanto como el rifle. Entonces el Quartermaster decía, pues sí están muy bonitos y todo, pero en términos prácticos, pues necesitan mucho más mantenimiento, duran menos. Por el otro lado, el rifle tiene más rango y es más exacto para tirar que un mosquete. Pero ya platicamos en otras veces cómo era la táctica normal. Le tiraban al bulto, habían un montón de enemigos y pues tú tírale, ni siquiera le apuntaban, muchos ni siquiera tenían mira. Entonces, pues, ¿cuál te gusta? Pues aquel más chaparro de bolas, ¿verdad? Y era de muy corto rango, entonces no importaba. Estas armas, cuando empezaron a aparecer, terminó aceptándolas el Quartermaster, entre comillas, pero para cuestiones muy específicas. Por ejemplo, un tirador así de exactitud, un sharpshooter. Es el tipo que le tira a los oficiales y le tira a las sirvientes de los cañones, que eran los críticos. Entonces poco a poco los fueron aceptando y no los usaban tan intensivamente como eran los mosquetes. Pero fuera de eso, a pesar de que el rifle, la tecnología es la misma, la única diferencia es que está rayado el interior. Oye, Miguel, Sí. Hubo incluso un grupo de detractores cuando hicieron los primeros riflados así, que al disparar la bala y el ricochet, cuando pasaba, se pegaba en el suelo una roca o algo, Sí, y rebotaba. hacía un ruido muy extraño y lo interpretaron como que era el grito del demonio. Sí. ¿Verdad? Entonces los soldados no querían tener eso en las manos, la cuestión psicológica, Sí, religiosa, ¿verdad? Hasta se metió en eso. la ignorancia. Y la ignorancia, sí, y así como censuraban libros y censuraban novelas y todo eso, también quisieron, los grupos quisieron que esos sí eran del demonio, los otros no. Y aparte lo uso como garrote, ya Sí, la desesperada. Este sí es muy importante, a pesar de que el Hale entró en servicio en el 19, aunque ya tenía como unos 5 años de desarrollo, aunque se usaba con bien poquitas unidades. Pero este sí es otra tecnología, es el primero de retrocarga, significa que no era cargado por la boca, era cargado acá del mecanismo. Seguía siendo, esta es un arma muy extraña, porque es mixta. Seguía siendo de chispa, pero se cargaba desde atrás. Como operaba es, primero está cerrado, este mecanismo hace esto, aquí tiene una palanquita. Entonces, estando esto cerrado, echo para atrás este mecanismo y me abre el lugar donde va a caer la pólvora para primear el tiro. Ese era muy diferente a los otros, era muy plano, bueno, tenía una oquedad y luego tenía un agujerito, no era como la tecnología anterior, que pues es un hoyanco grande y tú échale lo que tú quieras a ver qué pasa. Como que solito se mediaba la cantidad y luego, al entrar por ahí, es un agujerito muy pequeñito, la probabilidad de que me quemara
era menor. Y aparte la misma oquedad servía como control para que no generara tanta chispa y humo que le venía cayendo en la cara al tirador. Ya que hacías esa operación, ya estaba premiado, abrías el dispositivo con esta palanca, se abría y te enseñaba un hoyanco, el hoyo que está aquí. Ahí echabas el resto de la pólvora que te había quedado del cartucho, la bolita con todo el cartón, y luego lo cerrabas. Tenía 2 seguros aboldados para que no pudiera dar patada y abrirse. Y ahora sí tira. Empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que generaba mínimo el doble de tiros. O sea, sí funcionaba. Detalles sí tenía. El sello de gas está aquí. Metal contra metal. Entonces, mientras estuviera sellado, todo era maravilloso y muy bonito. Pero ya con el uso, el metal se empezaba a raspar uno con otro y empezaba a tirar el gas. Y el arma, que tenía muy buen alcance, pues empezaba a perderlo. Pero aún así, estas armas en cantidades muy pequeñitas las usaron en los marines, que ahorita los van a ver, alguna parte de la caballería, que era un cuerpo de los americanos, pero muy chiquito. Y funcionaba bastante bien. El problema de Hale es que se le ocurrió morirse al cuate en 1841. O sea, el inventor se murió. Entonces ya no hubo el seguimiento para esta misma tecnología, pues irle sacando más provecho. Este es el típico que sí traían los voluntarios de Mississippi, inclusive aquí en Monterrey. Y sí era rifle. Pero esta arma, pues básicamente es un arma civil militarizada. Ya que les gustó el diseño, bueno, está bien, vas a tener rifles, algunas unidades van a tener rifles. Se generaron grandes cantidades, estás hablando de casi 100,000 armas. Por eso no es tan cara hacerse de una, porque se hizo en muchas cantidades y en varias fábricas. Eso significaba pues que ya hay algún grado de intercambiabilidad de piezas y de soporte de mantenimiento. Pero fíjate el rango comparado con un mosquete. Entonces todo esto, si los que estuvieron aquí en Monterrey en la angostura, pues tiraban una tercera parte de distancia que el otro y como quiera le pegaban. O sea, tenían muchas ventajas. Y aquí en Monterrey, esas armas, las del 41, no alcanzaron a tener chispa. Todas eran de fulminante. Entonces tenía bastante ventaja. Entonces todas estas que vieron, este es un Mississippi que no tiene bayoneta, había algunas variantes que se iban. Todas estas variantes que vieron, todas pelearon al mismo tiempo en México. Con las que había, pues ahí se la averiguaban. Pues hicieron bien la chamba en el Fortín de las Telerías con el primer regimiento voluntario, ¿sí?, de Mississippi. Así es. Fue cuando sí nos partieron la maceta con esas. Sí, cazaban a los servidores de la artillería y a los oficiales. Y como vieron en alguna de las prácticas anteriores, aquí perdimos oficiales, pero a placer, en Monterrey en la angostura. Precisamente porque les tiraban ellos primero, lo traían el gorrote, mátame, ¿verdad? Pues ya sabes. Entonces todas estas armas que vieron, todas pelearon en México. Del lado de las armas cortas, todas se parecen mucho. La única diferencia es que aquí en México todavía alcanzaron algunos, típicamente oficiales y típicamente gente de caballería, los que traían las armas cortas. Fueron muy poquitos las que trajeron chispa, y aquí nos tocó la transición al fulminante. Si ves ya la guerra a partir del 47, todos los oficiales traían armas cortas que eran de fulminante. Fuera de eso es la misma tecnología. Y lo primero que te llama mucho la atención es el calibre. O sea, es el mismo calibre de las armas largas. Entonces imagínate el patadón que da un negocio este. Pero fíjate el alcance. Es muy cortito. Es como de una batalla de caballería contra caballería, pues tuvo tiro al oficial
O la uso como garrote o saco el sable. Me toma demasiado tiempo volver a cargarla porque eran de arrancarla igual. Y pues ya tengo a los enemigos encima. Nada más un comentario, doctor. Sí. Pues las pistolas realmente son para 9 metros, las Sí. nuevas, ¿no? Sí. O sea, entonces, Sí. Hasta que cambió la tecnología aquí, nos cambió y ya empezaron a salir las dragonas, que tenían sus bronquitas. Uno es el peso. Fíjate lo que pesa esta. No lleva el kilo. Una dragona, marca 1, o sea, la que estuvo aquí en México, pesa más de 2 kilos. Traerlos en la mano. Es una salvajada. Y luego la patada de este calibre, quedan 44. Para darte una idea de perspectiva, ¿cuánto te imaginas que pesa un hacha de mano que tú compras ahorita en el Home Depot? Unos 400 gramos. No llega ni al kilo. Una dragona pesa el doble de eso, más la patada. Y eso hacía que se hicieran bolas a la hora de cargarlas y el 80% terminaran regresando a la fábrica de Colt porque les explotaba el cilindro. Ahorita van a ver la tecnología. Este es el último modelo de chispa de los mexicanos, perdón, de los americanos, y aquí nos tocó. Pero sigue siendo un calibre muy grande y de muy corto rango. Entonces son de la misma tecnología pero un poquito mejorada. Y ahora sí, de aquí en adelante, todas eran de percusión. Muy similares unas a otras. Y las hicieron en gran cantidad. Esta, por ejemplo, la 42, se hizo en 3 fábricas. Entonces, si las encuentras en el mercado, no son tan caras. Porque hay gran cantidad. Y pues claro que hay copias también. Y está operativas. Lo que sí es que el calibre sigue siendo una salvajada. Y es el 42 de percusión. Entonces, esta sí es la tan temida dragona. Algunos historiadores mexicanos le echan la culpa a los... No, pues es que perdimos porque traían estos armatostes. La realidad es que eran una cantidad muy pequeñita. En México. Ya después fueron fabricadas por un montón de fábricas. Todas estas hicieron la misma dragona. Y hubo 4 modelos diferentes de dragones. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Para empezar, un arma de cilindro es imposible que sea de chispa, no funciona, no hay manera de hacerlo funcionar. Entonces el cilindro, todos eran de percusión. 39 centímetros la Es cosa. una bestia así de este tamaño. muy hermosa. Es muy bonita. Tú puedes decir, ok, si la comparas con la Patterson, que es su abuela, es una maravilla. La Patterson, los mismos de Colt dijeron, sabes que estas son... Yo vi algunas todas flojas, o sea, después Aguadas, de sí, todas las aguadas. piezas, ya todo así, la agarras y todas que no macizas, o sea, se mueven las piezas todas sin precisión, ¿verdad? Por lo mismo, tú tienes que hacer lo mismo que haces con un arma larga. Tú tienes aquí, para empezar, tienes que, cuando vas a cargar, tienes que cambiar todos los percutores. Y luego, estas son los únicos proyectiles en toda la guerra que dan ojivales. Pero aún así, se cargaban con polvito, igualito que todo lo demás. Entonces, cuando le calculas, y traen su retacador, ¿verdad? Había que calcularle más o menos cuánto le vas a echar a cada cámara. Tiene un aumenteo también, cada uno. Entonces, más o menos el 80% de estas armas terminaron de regreso en la fábrica y la mayoría traían tronado el cilindro. Ya a la hora de los camotazos y que no sé qué, pues ya se me acabaron de hacer balitas, ¿verdad? Me tengo que apartar de la balacera para cargarlas y llegaba el otro con la lanza y otra vez. Entonces sí se usaron, pero una cantidad pequeñita. Y hay que entender que, mira, aquí lo trae eran unos hostes así de este tamaño. Aquí lo trae, mira. Esta foto es muy famosa porque no falta quien diga
que es la primera foto LGTB de la guerra. Él es el Jack Bravo Too Much. Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Era muy común que antes de venirte a México te tomaras la foto y la mandaras a tu casa y todo. Muy jovencito. Pero pues los dos tipos están agarraditos de la mano. Yo no creo que sea su papá, pero pues quién sabe. El de la derecha no será Walker. Sam Walker. Ve tú a saber. Entonces esta arma sí, digamos que sí tuvo éxito. Pero Sí sí. tuvo éxito, pero no resolvió el problema. Entonces, esa sí llegó aquí. Sí, A sí. Monterrey. A Monterrey. No era la Patterson, la de Monterrey. No, la Patterson, bueno, que yo me he encontrado porque era muy mala. La servicialidad del arma era muy mala, se veía descompuesta. Ellos mismos, Patterson Colsas, que deja de hacerla, eran bien poquitas, eran como 2000. Yo pensé que lo que usaron aquí era la Patterson. Eran muy pocas, eran 2000, lo que fabricaron toda la. Dijeron, oye, todas nos las están regresando. Y son fallas catastróficas, porque muchas veces sucedía que tronaban el cilindro y lo que hacían es descuadrar el marco. Pues ahí sí, pues que es fierro viejo. Estas armas sí las traían, típicamente eran voluntarios y de caballería. Y acuérdate que la caballería, ahorita lo vamos a ver, era muy poquita, era muy pequeñita las unidades. Y son los débiles de Los tejanos, así es. Una cosa que te llama mucho la atención, porque estaba platicando a Cadena que ya nos hicimos de la lista, digamos que oficial de bajas de toda la guerra de los americanos, batalla por batalla, bla, bla, bla. Y los tejanos son muy poquitas las bajas, y muertos son casi ninguno. No, pues la experiencia que tenían con los comanches, ¿no? Y esa lucha de la ciudad es la que copiaron con los comanches en sus villas y en sus rancherías. Y ellos, de todo el ejército americano, son los que tenían algún tipo de experiencia en guerra urbana. Los mexicanos no teníamos, todas nuestras guerras habían sido allá afuera y ya nos ponemos de acuerdo allá afuera. Porque pelearon en el Álamo, bueno, en San Antonio, y en los pueblos más o menos como Goliat. Entonces tenían una idea. Y la escuela que les daba el John Coffey Haynes de entrenarlos a tirar a galope, ¿no? Sí, ajá. Esa es la ventaja de estas armas. Que tú puedes tirar con la rienda en la mano. Que claro que los indios inmediatamente lo aprendieron a hacer cuando tuvieron armas de repetición. Para contrarrestar lo Ajá. comentado, ¿no? Y muchas veces usaban las dos, porque si bien tratado un arco es una ametralladora. Es un comentario, ¿no? Yo viví engañado. Yo pensé que después de la guerra Sam Walker fue con oye, ¿sabes que no sirvió la Patterson? Hace estas modificaciones y después crearon a Walker ya pero al terminar. La que estuvo aquí en México es la 1, que pues sí era así como que de preproducción y tenía muchos problemas. Es que, mira, si te fijas en esa pistola, en la parte de abajo es lo único estructural del arma. El otro es el plano donde rota el cilindro. Sí, pues. Pero ahí en esa piececita entre el bronce y el acero, no hay ese punto. No. Eso es lo que la mantenía Eso es lo que la junta, mantiene unida. armada. Entonces, Muy poco para todo el peso. O sea, después de tanto y disparo. fíjate el calibre, o sea, es una Quedó salvajada. muy bien balanceada, ¿no? Pero es una maravilla para aquellos años. Ah, sí, eso sí. Esta unión terminaba aflojándose toda, ¿verdad? Sí. Sí, las coges, las que existen, que son originales, están todas aguadas del uso. Pero muchas, si ya te tronaba el cilindro, lo más probable es que al explotar, porque explotaban, y es acero, pues acero el que había, entonces ya te fregó todo el cuadro. Y ya, pues ya, ahí llegó. Sí, no fue la maravilla tampoco. Fue novedad, pero no fue la maravilla. La punta de lanza para el desarrollo del. Y la otra es que, bueno, a todo el mundo les gustó y así jala y hay contratitos y todo. Entonces fue hecha por una gran cantidad de fábricas, el mismo diseño, las cuatro variantes. Entonces, pues depende de lo que te encuentres. Si es de la guerra mexicana, es un arma que te sale más de $100,000. El precio de la historia. Pero es muy difícil que la puedas probar. Mira, güey,
Sí. Pero hay una gran cantidad y todavía en el mercado y la calidad es muy diferente de una a otra. ¿Ves las fregonas, verdad? Wison es De Smith. de Smith & Wesson. Todavía Star todavía existe, Remington, no se diga, Sauvage todavía existe. Pero hay un montón de que ¿dónde quedó? Se pegaron un tiro. No, pues se acabó la fábrica. Y en esta época es cuando se metieron los americanos a pensar, pues sí tengo frascos de pólvora, pero son al tantiómetro, entonces esta versión ya es volumétrica. La cantidad que tú le tienes que meter aquí a la ventana del cilindrito es exactamente este pezón. Entonces ya lo inyectabas directo y ya sabías que no se iba a rellenar. Aquí en Monterrey aparecieron 2 de estos originales. De cobre, güey. Sí, aquí en Monterrey. Con el aguilita y todo el show, ¿verdad? Allá para San Jerónimo. Pues ya aparecieron en el comercio. Ah, ¿Quién sabe dónde las hayan ¿De dónde las levantarían? Pues quién sabe, ¿no? una cantina, ¿no? Sí, clásica. No sé ni qué es, güey. Bueno, esa fue la infantería, ya vimos todos los rifles que aparecieron aquí, pero es lo suficientemente variada para divertirte. No así los uniformes, como ya vieron las pasadas, todos son iguales, es aburrido. La caballería americana no era santo de la devoción del quartermaster. Entre 30 y 40, de hecho el ejército no tuvo caballería. ¿Para qué quiero yo caballería? Si no tengo guerras, digamos que tradicionales de ejército civilizado contra ejército civilizado. Hasta que un buen día se les atravesaron los indios montados con caballos mesteños, chaparritos, entonces volvieron a retomarlo. La caballería americana es muy pequeñita, pero también es muy interesante porque pues, son los que usaban ciertas armas que no usaban. Y el problema era mover los caballos también. Y había que mover los caballos, que son los que arrastraban la artillería, que era la que todo el mundo le gustaba. De hecho, ya ahorita vamos a hablar de la naval. Se creía antes de este estudio que las pérdidas en barcos en el Golfo habían sido muy pequeñitas cuando se vinieron todos sobre Veracruz. Pero ya viéndolo despacito, hay una cantidad de pérdidas enormes de barcos, casi todos de transporte. Entonces, entre Tampico y Tuxpan, ahí están todos los caballos abajo, donde se hundieron, se los llevaron los tifones y para abajo. Y eso era muy engorroso y muy caro. Entonces, la caballería es como hija bastarda del servicio. Y no agarraría vuelo hasta la guerra con los indios, pero eso fue unos 10 años después. Aún así son divertidos. Normalmente cuando venían, ya sean voluntarios o venían del noreste, venían así como papagayos. Muy bonitos uniformes y todo. Si no se morían en la primera batalla, al rato ya estaban así, se lo empezaban a regularizar, oye, ya bájale, como que con plumas rojas y te van a matar, ¿verdad? Entonces había una serie de variantes que lo hacen más divertido comparado con la infantería. Por ejemplo, estos tipos que están ahí son dragones. Este no es el dragón es el de caballería, según la jerga americana. Pero son uniformes de gala. Y trae un ajol. Ese tipo de armas así medias curiosas las mandaban a la caballería porque pues eran lo que ellos llegaban carabinas o mosquetones, son mucho más cortas, que se pueden mover con el caballo y que no requieren el rango que requieren un mosquete. Más o menos se veían así, pero son los de dragones de gala. Más de uso es ya en tiempo de la guerra. Pues ya se puso aburrido también. Y la silla la creó Ringgold. Ringgold fue un oficial de artillería muy importante al principio de la guerra, que se quedó en Palo Alto. Hasta ahí llegó el cuate. Pero era muy brillante. Pero entre sus múltiples cosas que hacía, también diseñaba equipo.
Esta silla está súper especializada para los caballotes que traían ellos. Ellos no usaban caballos mesteños chaparritos, usaban los caballotes grandotes, porque esos después les iban a servir para estar la artillería, como lo van a ver en un ratito. Y su sable curvo americano, que es clásico de la caballería, pero el clásico combate de mexicano caballo mesteño con americano caballote casi no ocurrió en México, a sablazos. Ese es una tipo de batalla napoleónica que aquí casi no ocurrió. Uno, porque la caballería era muy pequeña, y otra, de los americanos, y porque los mexicanos, su arma preferida es la lanza. Y eso ocurrió toda la guerra. Sí, de hecho, los lanceros de Jalisco y Guanajuato se enfrentaron a caballería americana, se enfrentaron a infantería y artillería. Así es. Nada más. Que esa era su prioridad sobre los sirvientes de los cañones, ¿verdad? Que son los que hacen daño de ver. No dudo que sí hubiera una escaramuza ahí entre algunos oficiales ahí, La clásica napoleónica. Sí, sí. De hecho, aquí traigo un dibujo, pero ocurría muy de vez en cuando. Pero no está ni documentado ni... Entonces aquí ves un riflero, así le llamaban, es una sola unidad, le llamaban rifleros montados. Que se supone que el cuate pues traía un arma, una carabina, y podía disparar en el trote, ¿verdad? En el mundo real eso casi nunca sucedía. Por ejemplo, aquí en Monterrey, ellos que estuvieron aquí, lo primero que hacían era desmontar y tirar como vil de infantería. En Europa sí sucedía, aquí no. Entonces los rifleros montados nomás eran una sola unidad. Y ahí lo ves, ¿verdad? Y también el gorro de él es también de transición. Ni es tan grande y todavía no es cachucha. Con la práctica se dieron cuenta. Y este cuchillo es la copia americana del Bowie, que seguía siendo muy útil y no era más que para batalla cuerpo a cuerpo. No era para escarbar, no era nada de eso. Sacas el puñal y ahora, como era originalmente el Bowie. Y curiosamente él traía un Mississippi. Entonces debe ser un cuate que pues ya tenía... es muy al principio de la guerra. Pero sí lo usaron, Mississippi. Más o menos así se veían. Entonces él ya para el 39, ya la caballería traía su gorro. Así como que de cocinero. Y la estrella, como la traía él también, representaba que era un oficial. Entonces él es del segundo regimiento de dragones, salió bien poquitos. Y el otro es un soldado raso de la misma unidad. Ya se ve muy pues estándar el uniforme, todos azules, pero sí trae su... La variante de ellos era o el mosquetón, que era un mosquete cortito, o la carabina o la jala, que era como para ellos, que no era tan grande. Y a pesar de eso, pues él trae un hall. Aquí está el mecanismo. Y ya está convertido este hall en fulminante. Era lo más nice que había, pero nada más para esas unidades poquitas y pequeñas. El de la imagen anterior, el de caballo, trae el rifle agarrado con la argolla, ¿verdad? Sí. No lo trae suelto. Así es. Entonces, mientras más corto, mejor. Entonces, son bien curiosos porque la doctrina americana de la caballería, su arma principal era el arma corta. Así lo veían ellos. Y aún así traían el mosquetón y traían su sable, pero el sable para ellos no era lo más importante. Cada quien. Así se veía en términos del... ahí están Trail Horse, él, y esta es la silla de última generación, que era para los caballos muy altos americanos. Los caballos mexicanos eran totalmente diferentes, más chaparritos mesteños, y las sillas eran muy diferentes. Y tu sable, que es el modelo 40, pero pues es más ceremonial el cuento, pues el último recurso. La principal era la pistola, en este caso él traía una 42, aquí
aquí guardado de un solo tiro. Entonces, como son del ejército, poco probable es, a menos que fuera del oficial de él, que trajera una Dragón. Normalmente traían ya ya no de chispa, ¿verdad? Entonces este tipo de combates son muy raros en México. Posiblemente sucedió. Entonces, como vimos la vez pasada, el mexicano trae su Fayette, que a pesar del nombre es británico el arma. Y él, como muchos, la mayoría, traía Hall 43. ¿Esa litografía es americana? Es americana. Hay unos libros maravillosos de los 70, son cosas que nunca faltan. Ya murió el viejito. Se dedicó a la pura caballería, desde la guerra de independencia hasta la guerra contra Pancho Villa. Ya cuando pues ya iba de declive la caballería. Es el rey de la caballería americana, ese cuate. ¿Quién? ¿Qué? Son unos librotes así. Y son puras. Hay un artista Remington que hacía también esculturas. Ah, sí, hacía esculturas de Mucho rancheros y de bisontes y cosas de esas. Son unos librazos, pero está muy bien documentado. Y él, pues todo lo explica con poquitas palabras y pura litografía. Es como setentero el chavo este. Bueno, un chavo ya grande. Entonces es poco probable que se encuentren eso en el mundo real, pero seguramente pasó. Posiblemente sucedió, sobre todo ya en el Valle de México. Ahí fue todos contra todos y los dos echaron el resto de sus ejércitos. Entonces había más variantes. Entonces ahí están los uniformes, tenemos documentado todo. Estos son dragones de Gala. Están divertidos, pero no son tan variantes como la infantería. Este también es interesante. La foto aquella famosa donde va entrando Gula a Saltillo. Era en febrero, está haciendo frío. Uno de sus oficiales trae el capote. Ahorita les enseño la foto. Y ese duró muchos años, hasta la guerra civil. Y ya ves la cachucha, ya dejaron atrás el quepito, ese tipo de cosas napoleónicas para algo que es más práctico. Entonces aquí están, mira, de dragones, verdaderamente caballería, nomás había 3 regimientos, o sea, son bien poquitos, porque el servicio precisamente de la caballería no era del agrado del Quartermaster, y tampoco habían desarrollado ellos bien su doctrina, bueno, visto cómo se pelea, cómo sirve. Entonces los uniformes eran prácticamente idénticos todos. El arma preferida de ellos era la 36, preferentemente convertida ya en percusión. Este es el mosquetón 47, seguía cargándose de la boca, pero muchos ya traían dragones de Colt Dragon, como vieron, ¿verdad? Que son de carga por atrás. Ellos cuando metieron nadie le creía el Holt, está loco. Hicieron un concurso entre estas dos con gente ya entrenada. Los pusieron a disparar 10 minutos en las mismas condiciones. Salió que el Holt era el doble de exacta. Dieron más tiros en el blanco y era el triple de velocidad de disparo. Y sí probó. Y bueno, pues el Quartermaster dijo, está bien, hombre, en cantidades limitadas. Cantidades limitadas en estas guerras son 10,000, 15,000 armas. Están muy clavadas sobre el dragón, marines y algunas otras unidades así como que seleccionadas. Aquí están viendo a este señor. Como no trae la cachucha puesta, entonces la estrella de oficial la trae en el pecho. Es muy raro, pero pues ocurría, ¿verdad?
Qué bueno que tenemos muchas litografías para poder observar todas las variantes habidas y por haber. Entonces aquí tienes uno que capturó a un dragón mexicano y trae cargando la Payet de él. Curiosamente, y esto es una excepción, la Payet de él era de percusión, que es una cosa rarísima, pero sí ocurrió. Y el que está adelante es un lancero traidor, ¿verdad? Que ya les platiqué la vez pasada, pues son el Spy Company, ¿verdad? Ellos eran poblanos y los americanos los sacaron de las cárceles, ya te imaginarás la fichita. Y hubo un momento dado donde pelearon en Churubusco los irlandeses contra los traidores mexicanos. O sea, el mundo al revés, sí sucede. Y como todos los de caballería mexicana, su arma principal era la lanza. Esta es una razonablemente corta. Las más largas llegaban hasta los 3 metros. Por ejemplo, la de los Californios, que ya lo vimos alguna vez. Este es un solo regimiento, que es el de los rifleros montados. Afortunadamente existe un daguerrotipo de uno de ellos. Fíjate la aguilita, que es muy diferente a todas las demás, como él. Y ellos, así como tipo como de elite, como eran medio de elite, sí traían 1841 de percusión. Son de las pocas unidades que toda la unidad estaba así. Muchas gracias. Muchas gracias, una disculpa, pero me tengo que... No, ya sabemos. Por un asunto. Está bien. Gracias. Ya platicamos todos que sigue. Gracias. Entonces son de la excepción que toda la unidad traía 1841 de percusión. Y qué bueno que tenemos daguerrotipos para poder ver cómo se veían en el mundo real. Fíjate la espada con la guardia completa, que es típicamente caballería. Esta es otra rareza. Disculpa, ¿y esos daguerrotipos de dónde salieron? Pues del que hacía los daguerrotipos. Muchas veces lo que sucedía es que al venirse ellos, se sacaban el daguerrotipo con su nuevo uniforme y se lo dejaban a la mamá o a la novia. No, pero estos, o sea, estos, ¿de dónde? ¿Cuál es la fuente de estos? Sí. ¿De estos? Sí. La mayoría son de subasta. Están en el mercado. ¿Pero son de algún dueño o alguien que tiene colección de... Alguien que compra y vende. Y han salido muchísimo, y pasa el tiempo salen más y más y más y más. Entonces nos ayuda mucho para hacer este tipo de cruce. Esto es como debería de ser contra lo que sí fue, y normalmente le atinamos. Razonablemente se ven similares. Afortunadamente, como son normalmente como para la novia y así, por atrás vienen dedicados, entonces ya sabemos quién es el tipo, qué unidad es, de dónde es. La gran mayoría. Y como son abundantes, digamos, pues no son tan caros. Si te gusta uno, pues te costaba $100, más o menos. Qué bueno que ya existía ese tecnología. Entonces, un solo regimiento montado. Esta es otra cosa, otra rareza. El voltilleur es un concepto napoleónico muy curioso. De lo que se trataba es que en un caballo traes el jinete y una artillería en ancas. Eso es un voltilleur. Eso lo creó Napoleón. Dice, no, pues mira, dan los caballotes grandotes, no hay problema. Entonces podemos mover a la infantería a la misma velocidad que la caballería. En el momento dado, el tipo se bajaba del caballo y operaba como infantería, y se tenía que mover, se volvía a subir al caballo. Tenía una silla especial solo en ancas. En ancas. Aquí en México sí había sillas dobles. Tenemos un cuadro con ese documentado. Militar. Sí,
nomás que no era militar, era para el paseo. Entonces los hombres se sentaban atrás y sentaban a la mujer adelante de él, y esa silla De lado. estaba de lado. Por los vestidos. Muy curiosos ¿no? por los vestidos zampones que traían. Muy curiosos. Aquí no. El que iba atrás iba en ancas, iba agarrado del otro tipo. En teoría se ve bien, pero en el mundo real pues no funciona tan bien, a lo mejor por el ambiente de combate de México. Pues hubo nada más un regimiento. Desgraciadamente, para los que nos gusta la militaria, sucede que tuvieron muy mala, pésima suerte. Entonces uno de los barcos que sí se hundió llevaba todos sus uniformes y todos sus arreos. Entonces tenemos uno, él es un multiguior. Entonces te puedes imaginar más o menos cómo se veía. Pero en el mundo real, cuando los bajaron en Veracruz, pues agarraron los uniformes normales. Esta es la única foto que sabemos que existe de un multiguior. ¿Y por qué? Porque dice atrás que dice que es un multiguior. Es rarísima, pero bueno, qué bueno que existe. Se ve más o menos similar. La única diferencia es la geometría del gorro, que es bien sui generis. Se parece a un gorro de ferrocarrilero de aquella época, de los 50s o 60s. Y en teoría, según dice el manualito de los voltiguiors, porque se entrenaban por separado, es una unidad de combate diferente. Sus uniformes, por lo mismo, no eran del azul normal. Bueno, los dos azules que conocemos, ¿verdad? El más clarito y el más fino de los oficiales, sino que eran grises. Y ahora lo que estás viendo el tipo pues obviamente es en blanco y negro, no te puedo decir qué color es. Pero al menos en teoría eran grises. Pero una idea por separado totalmente diferente. Pero pues no fue así. Terminaron bajándose de los barcos y peleando como cualquier infantería. Esta es la famosa foto de la entrada de Bull en Saltillo. Como ya les platiqué alguna vez, desde que venían de Chihuahua, El Paso, Parras, Monclova, después Saltillo, todas esas plazas se entregaron sin combate. Nomás hubo un combate en Sacramento y California. Entonces este ejército, prácticamente pues, sin combate, llegaron hasta Saltillo y después colaborarían en la Angostura. Entonces esta foto es muy interesante porque todos se ven iguales, pero estas dos, bueno, estos dos están todos borrosos, pero esta sí se ve bien, el capote. Y era en invierno, se estaba haciendo bastante frío. Y el perro mexicano que nunca falta, ese siempre sale. Para darnos más o menos una idea, todo el rato que tienes que esperar para sacar una foto, que es un daguerrotipo, tienes que estar sin parar, sin moverte como 10 minutos. Pues ¿cómo convencieron al perro? Y el perro no está borroso. Los que sí no agarraron la idea fueron estos, saben todos borrosos. Descabeció el caballo. ¿Cómo le harían? Y acuérdense, Saltillo fue tomada sin combate. Entonces todo el mundo se encerró y a lo que llegaron es a poner que ponen negros haciendo las verdes. No hubo combate. ¿Qué armas traían ellos? Pues ya platicamos. Esta es la siguiente versión del Hall, el Hall North. Ya le bajaron un poquito el calibre. Ya era menos pesada el arma, pero la tecnología es la misma. Igualito opera. Nada más que ya está convertido a percusión. Eran tan simples los mecanismos que convertirlo de chispa a percusión era simple. En este caso de esta arma, pues nomás todo el tren le quitabas el de chispa y le ponías el de percusión. Entonces sí debió de haber sido un arma letal, aunque fueron pequeñas cantidades y nada más por la caballería. Pero fíjate la cadencia, es doble, otra vez el triple de un mosquete normal. Pero para lograr eso, le bajaron un poquito al calibre y le aumentaron un poquito el rango. Es un arma muy pequeñita, es una cosita así.
que es muy especializado para la caballería. En teoría, puedes disparar al trote. Son muy bellas. El único problema que tenían es lo que les explicaba. El sello se lograba entre esta pieza de metal, donde metes tu cartucho, y esta pieza de metal. Es metal contra metal. Está muy bien hasta que se empieza a acabar el... Y como es un rifle, o una carabina, o un rifle corto, la rifleada, entonces este sello de aquí es crítico. En otras versiones más antiguas del Hali, era tan potente el sello que le tuvieron que poner venteos aquí, para que expulsara un poquito de gas, porque si no, quién sabe qué va a pasar. Y sí sucedió casos donde al tronar abría el mecanismo. Entonces le tuvieron que poner guardas para que amacizara. O sea, era muy potente, pero era la larga con gran calibre de media pulgada. Entonces la desgracia es que la ingeniería conceptual no es nada mala, hace sentido. Pero el Holt se murió, el inventor murió en 41. Entonces no hubo quien siguiera empujando para desarrollar la tecnología. Le hicieron un poquito de cambio si tú quieres, pero de ahí no pasó. Así se ven, ya convertidas en serie en percusión. Ya muy eficaces. Y ese es el mosquetón. Los tercos todavía del Quartermaster decían, no, yo no quiero rifles, quiero mosquetes. Entonces el mosquetón es un mosquete corto. En lugar de ponerle mosquetoncito, le llamaban mosquetón. Este es el más moderno, del 47, que es rarísimo porque está marcado. Ya está convertido en percusión, pero seguía siendo de avant-garde, de carga por la boca. Y es un buen riff, ya pues, a lo que llegó finalmente la avant-garde. Pero fíjate la cadencia. Comparada con el Hall, estás hablando 2 veces y media, tal vez 3 veces. Pero sí, el Quartermaster era muy conservador. De hecho, estos rifles pues ya estaban en México. No los ves en la guerra civil. La gran mayoría de la racita de infantería siguieron peleando con los mismos modelos de la guerra mexicana. Todavía de chispa. El primer año y medio, sobre todo los confederados que estaban bien fregados y no tenían industria, seguían usando los mosquetes antiguos. Y terminaron la guerra con los mismos mosquetes, pero convertidos en percusión. Nada más ciertas unidades tenían rifles. Pues esto aquí llegó a la tecnología de la guerra mexicana. La artillería es la favorita de todos. Y ya lo platicamos. Aquí en el norte, la artillería ganó la Resaca, ganó Palo Alto, ganó Monterrey y ganó la Angostura. En situaciones de combate diferentes, pero terminó decidiendo la artillería. La mayoría de la artillería americana ya estaba convertida en Givebolt, como lo vieron la vez pasada. Pero ya que cayó el Givebolt aquí, que los americanos llamaban Napoleones, inclusive lo siguieron usando en la guerra civil, les empezaron a hacer modificaciones los americanos. Ahorita van a ver algunos dibujos de ingeniería, son muy diferentes a los franceses. Ellos agarraron lo que había y lo empezaron a mejorar. Son 4 regimientos de artillería, curiosamente no son tantos, y todos se ven más o menos así. Ese es el uniforme regular. Y este es un bote americano. Ahorita vamos a ver todas las variantes. Una cosa que no tenían los mexicanos es la gran variedad de municiones que tenían los americanos. Y una cosa muy diferente era que ellos, ya en esta época de la guerra mexicana, pues no veían por qué tengo yo que meter pólvora hacia granel, ni tampoco saquitos.
Entonces ya tenían organizados sus cartuchos completos. Y eso los llevó con todo el contenido de lo que debe de ser de pólvora con sus bolas o su canister o lo que fuera, que de eso los llevó a desarrollar el armón. Y ahí es donde nos dieron un torre, pero nosotros no teníamos absolutamente nada que se pareciera a eso. Por ahí hay algunas referencias así medias oscuras, hay que ver si los mexicanos capturaron armones americanos, pero los mexicanos no teníamos nada, todo lo movíamos con carretones y con güeyes, cosas de ese tipo. Entonces fíjense, la artillería prácticamente ganó la guerra. Nomás eran 4 regimientos. Nomás eran 4. Y la tecnología, así estaba. Los cañones estos, aunque fueran Gibelbald, no tenían ni mira. Entonces este cuate todo lo hacía con un péndulo. Lo ganchabas en la boca y él te decía a cuántos grados estaba el azimut y aquí lo ajustabas. Una de las personas que estaban alrededor de los servidores era el que hacía la puntería. Todo lo demás pues ya lo sabemos, había que retacar. Por supuesto que siempre traían una cubeta con agua, porque había que el retacador, el ramo había que mojarlo muy bien, que en cada disparo, de tal manera que apagaras todas las chispas adentro del cuerpo y no fuera posible que a la siguiente carga que le metías se iba a prender sola y ¡pum! Lo tronaba todo, ¿eh? Pero la coreografía la tenían muy bien hecha, de tal manera que cada quien tenía su trabajo. Por eso los mexicanos siempre le tiraban a los servidores de los cañones, los echaban encima de la caballería con las lanzas, porque son los que ganan los tiros en las batallas. Napoleón decía, acuérdense que Napoleón conocía muy bien los tres servicios, él estuvo en San Siri, siempre fue un excelente estudiante. Pero lo suyo, su especialidad profesional era la artillería. Entonces él decía, está muy fácil, mira, la artillería le da el carácter a la infantería. Si la artillería apoya al infante, el infante ataca. Si no, se acuesta y corre. Y México es un ejemplo de eso, pero no está en la postura. Al final lo terminó decidiendo la artillería de Taylor cuando dijo las palabras fatídicas: make it double, give them hell. Para abajo todos y a correr, y se acabó la batalla. Ahorita lo platico, ya lo platiqué en el caso de Monterrey. Fue decidida por un mortero de 10. Uno, nada más traían uno. Y eso aquí hizo toda la diferencia. México no tenía morteros. No teníamos algo similar. Este cuate, él, qué bueno que tenemos el daguerrotipo. Él fue el genio de la batalla de Monterrey, la parte de la artillería. Él decidió que teníamos, ¿quién sabe cómo le vamos a hacer? A mover la bestia esa de mortero para acercarla a tiro de mortero de la catedral. Él fue el que decidió cambiar de bola sólida a canister o grape al momento de tomar la ciudadela. Él decidió. Entonces ves la cadena de mando. Taylor era muy laxo. Tú tráeme los resultados, yo te doy la estrategia general. Entonces la gente como él, que era primer teniente, fíjate, tenían mucho apoderamiento para hacer muchos movimientos a la hora de los tomotazos. Y Taylor tenía la ventaja de que, como no era cobarde, se acercaba mucho. De hecho estuvo en la calle principal sobre donde estaban tirando la catedral, lo veían que el señor corría así, ni siquiera corría, se cruzaba en la calle y están tiri, y iba caminando, se iba fijando. 2 veces le volaron la colita del uniforme. O sea, esos eran machos. A Zacate. Nunca lo tumbaron del caballo. Su caballo, que era el Huitli, que era un caballo español, mesteño, chaparrito,
alcanzó a irse con él hasta Washington. Y estuvo con él cuando se hizo presidente. Ese sí no le tenía miedo a nada, el cuate ese. Pero era muy bueno para darle autoridad a sus oficiales. Tipos de liderazgo. Aquí están, mira. La nomenclatura es un cañón, pues es la base, ¿verdad? Y ya no traían cañones americanos de hierro. El obús es un intermedio entre un cañón y un mortero, y los había de a varios. La tecnología es muy similar, y este es un obús de montaña. Ahorita les pongo pesos y medidas. Este con su armón completo se podía arrastrar con un solo caballo. Todo ese rollo de acá de doctrina eran muy buenos, y eso es lo que les enseñaban tanto en las dos universidades militares, en Virginia, que es la del sur, y en West Point. Y si ves los libros de texto que ellos llevaban en clase, ya no parecen nada napoleónico. Es un tipo de guerra así, ya adaptada a un ambiente americano. Primero, pues los enemigos son los indios. Y otra que nadie había usado eran los cañones, los cohetes. Y eran explosivos, no eran así de que te asusto. ¿Incendiarios o de...? Sí, o explosivos. explosivos. Estos los usaron desde Veracruz hasta Ciudad de México. Te daban una asustada, pero sí tronaban. Y lo hacen como ahorita en la guerra, ¿verdad? Tiran un montón a ver cuál pega. De hecho, hay un documento por ahí que me encontré ya tiempo después de los tiempos de Vidaurri, donde él le llamó al proveedor, que seguía siendo el mismo, es el mismo jale, y le decía: a ver, tráeme unos cuetitos para tirarle a los indios. Pero se les hizo tan salvaje que el mismo Congreso aquí dijeron que no, eso no. Mejor envenenan a los pozos. O sea, está chulado. Trataron o visualizaron la posibilidad de utilizar cohetes jales aquí en Nuevo León contra los indios. Como ya lo vieron la vez pasada, pues ¿qué sucede? Que el indio tenía su propia táctica y era muy bueno, y una excelente caballería, pero contra la artillería no tenía contraparte, no sabía qué hacer. Le tenían mucho miedo los indios a la artillería. Más o menos así se ven. Estos están en West Point. Y ese es un oficial de artillería, pero está en... Este es el uniforme de gala. Todos todavía usaban el que... Ahorita les voy a mostrar los detalles de ingeniería de estos. Esto ya no es Ibervolt, es la siguiente generación. A pesar de que sigue siendo un cañón, pues de avancarga, ¿verdad? Así se veía uno de 12. Estos pelearon aquí en Monterrey. Traen varios de 12. Aquí el problema de Monterrey es que las paredes de la ciudadela, a donde le tiraran, eran muy gruesas y no le hacían. Y le podían seguir tirando. Es lo mismo que le pasó a Santana en el Álamo. Por más que le tiraras, las paredes son metros, entonces no quedó más que tomarlo por asalto. Aquí las cosas empiezan a cambiar. Este es el manual de ese cañón de 12. Los cañones más antiguos se levantaban con el péndulo y a manopla. Y siempre había la posibilidad, siempre sucedía, que una vez que lo tronabas, se te descomponía todo. Y otra vez, y mídele y todo. Un tornillo tan simple, ya no se te mueve. Entonces, si vas a ver varios tiros al mismo blanco, ya no se te mueve. Este también, para manipular la curva. Porque esta condición de aquí no es igual en todas partes. Se ve muy bonito aquí, está plano. Y si está todo chipotudo, el terreno, ¿cómo le vas a hacer? Entonces te vas a encontrar detalles así, que ya están muy lejos de la doctrina napoleónica.
tú ves los manuales de los mexicanos, todavía en 1848, bien napoleónicos, todo lo que... Y muchas matemáticas, ¿no? El tiro parabólico y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo bien napoleónicos. Lo que sí no tuvimos jamás una armónica. Entonces todo lo movíamos en carretones con güeyes de uso civil, que son los primeros que cuando empezaba la balacera corrían, agarraron sus animales y sus carretones se desaparecían. Entonces el tiro, para poderlo ajustar, tenía que ser a mano con los mismos soldados. Y si eran de hierro, peor. Hay una referencia ahí de tan adelante como el Cerro Gordo, donde hubo una captura muy grande de equipo mexicano. Y hacen la cuenta. Ya cuando hablemos de la batalla, te voy a traer todo esto capturaron. Y ahí en Cerro Gordo, ya muy adelantado en la campaña, dice clarísimamente que eran 12 cañones con las marcas de Sevilla, que eran de hierro. Son cañones virreinales, ya los traían todavía. La desventaja que tienen los americanos con esta doctrina es que sus cañones de calibre más grande como para atacar una fortaleza eran muy poquitos o inexistentes. Pero afortunadamente para ellos traían el mortero. Ahorita lo van a ver, la ingeniería está muy interesante. Entonces no tenemos armones. Y también su doctrina esta es una foto posterior de confederado, pero te da una idea. Los tipos están muy garritas, ¿verdad? Son pobres confederados, todos fregados sin uniforme. Pero sí te da una idea de la doctrina para hacer la coreografía, que cada quien tiene su trabajo. Por eso era el estándar era ser sirvientes en la guerra mexicana. Pues la prioridad para tanto los lanceros como los chapchotes, todo es tumbarlos a ellos. Y también sucedieron algunas batallas, por ejemplo el caso de Monterrey, que ves en los reportes, dice nuestra prioridad es tomar los cañones de grueso calibre de los mexicanos y voltearlos y tirarles a ellos. Pues ¿por qué? Porque no traigo cañones de más de 12. Uno de 12 no te tumba la ciudadela. Más o menos así se ve. Esa es una voz de montaña. Pequeñito, de 12 libras. Pero fíjate el peso. El cañón pesaba nada más 100 kilos. Y la cureña y demás, otro tanto. Entonces yo puedo mover esto con un caballo, con uno solo. Porque es de montaña. Más o menos así se ve. Cañoncito. Y a ellos les servía mucho eso. Aquí está con todo con su armón. Es una cosita así. Y estaba diseñado para moverse con un solo caballo. Y a ellos les servía para tirarles a los indios. Básicamente para asustarlos, porque pues, si no le atinan, pues no te pasa ninguno, ¿verdad? Pero los indios nunca tuvieron pues una ingeniería conceptual de cómo defenderte contra eso. Aquí está el mortero. Este decidió Monterrey. Y era nomás uno. Ya tuvieron más cuando Veracruz. Esta es la única arma que puede hacer tiros parabólicos. Y en particular, explosivos. Entonces, ¿qué pasó en Black Fort? Le llamaban ellos a la ciudadela. Pues era un cuadrángulo de muy gruesos, los muros, y adentro tenía los restos de la catedral. Entonces era una cosa muy difícil de tomar. Le tiraban con los de 6 y los de 12 y no le pasaba absolutamente nada. Entonces el geniecito dijo, a mí me traes aquí el único mortero que tenemos. Si este se llega a descomponer o le pasa algo, ya valió, no hay manera de tomarlo. Igual sucedió en Churubusco, sucedió aquí en la catedral. Entonces empezaron a tirarle parabólico y todo el mundo sabe que adentro está la Santa Bárbara. Si yo le atino, truena todo. Entonces a los mexicanos no les quedó otra más que abrir la puerta,
atrincherarse en el frente y empezar a defenderse, porque de otra manera te van a caer las bombas ahí y nos va a llevar para eso todos. Entonces más vale que mejor morirse dentro o afuera. Pues pelea, ¿no? Y el mismo geniecito dijo, con nomás 2 unidades de 12, es lo único que traía. Ah, mira, ya se están moviendo allá afuera. Ahí está. Cámbiale de sólido a racimo. Y ¡pum! Pues son antipersonal. Me acabo de dar cuenta de un documento donde dice que esa práctica así medio curiosa que tienes tú de darle empowerment para que hagan lo que tienen que hacer, proviene hasta de la resaca de la pala. Ahí tiraron los mexicanos porque tenían el problema, es un razonablemente plano, de la caballería. Entonces lo que hicieron ellos es, me lo voy a jugar, pongo bola sólida y canister adelante y ¡pum! Con eso fue suficiente para echar para atrás la caballería mexicana. Y dice el reporte, mira cómo corren, primero corren al trote y después cada quien lo que pueda. Echaron para atrás la caballería, que era lo más miedo le tenía. Y obviamente la caballería lo que quería es atacar los segmentos de los cañones y darles con la lanza, que era su especialidad. ¿Qué caballería era la que de mexicana y la resaca que comentas que se echaba para atrás? Castrejón. ¿Perdón? Castrejón. ¿Pero de qué regimiento era? Fíjate que cuando hablemos de esa batalla, te lo digo, porque ahorita estoy estudiando cada una, así todas las unidades, así. Ya. Pero el dueño era Castrejón, que era muy bueno, especialista en caballería. Y los echaron para atrás. De hecho, las bajas en caballería no fueron tan grandes. La artillería sí la acabaron, la infantería sí la acabaron, precisamente porque Ringgold, ya se lo platicamos alguna vez antes, sucede que pues, se le movían los cañones, salió que se mueven, que es lo que llaman ellos flying artillery. Entonces pues, el librito napoleónico dice que nosotros tiramos a frente, ahí está toda la línea, mira. Lo que hizo él es moverse y tirarles a la línea. Y es una masacre. Y luego cambiaron de bola a canister de oro. Esa batalla es bien interesante, porque esa es donde en un pedacito pelearon napoleónico y en otro no. Ellos mismos se dieron cuenta, ¿sabes qué? Aquí hay que moverle. Y tenían todo el empoderamiento para adaptarse. Lo que menciona el canister es el bote Es de el bote, metralla. lo que llaman nosotros los mexicanos el bote. Y al grape le llamamos racimo. Ahorita te pongo todas las. Y la última en tecnología de la época es el Passarhans. Passarhans es un cañón especializado naval. Entró aquí a la guerra y al mero final. ¿De qué se trata el asunto? De que yo tengo el problema de que pues, estoy acostumbrado a que los combates navales sean barco contra barco, como los piratas, ¿verdad? Son cañones cortos de 6, cuando mucho de a 12, porque el otro tipo pues también es de madera, entonces no necesito tanta cosa, ni tampoco necesito tanta variedad. Tengo bolas, con eso lo hago. Pero ¿qué pasa si voy a atacar una fortaleza? Ah, no, ahí sí está. Siempre, toda la vida, desde el siglo XVI, los barcos han tenido morteros, para eso eran. Los morteros iban en el centro, eran pesadísimos, y pues tiraban parabólico a las fortalezas. Pero ese problema no se había solucionado hasta que llegó el señor Paxos. Fíjate que tengo un cañón que es de tiro plano, pero puedo mover el azimut, como ves. Puedo hacer lo que yo quiera. Y el cañón aguanta bolas sólidas, lo mismo que explosivos de lo que le pongas. Entonces estos bárbaros lo que hicieron, y con eso va a terminar con la naval, que los bajaron los paisanos en Veracruz. Ya te imaginas lo que hicieron. Entre estos paisanos que eran de gran calibre, eran casi 9 pulgadas, más los morteros, que ya traían varios, más los cohetes, acabaron con Veracruz. 800 muertos hasta que se rendían. Ahorita voy a eso ya para atrás. Entonces esta era la mera tecnología. Curiosamente, como lo vimos la vez pasada, los mexicanos en el Golfo tenían un par de vapores comprados en Estados Unidos, en Inglaterra, que traían Paxos y traían uno adelante y otro atrás.
Con eso hubieras acabado con que se te atraviese y luego traes vapor. Pero desgraciadamente pues no fue así. Ya platicaremos de la batalla del Golfo, es bien interesante. Pero tampoco te vas a creer que los mexicanos estaban tan fregados y tan, no. Curiosamente esos barcos británicos y americanos se compraban con todo y la tripulación. Porque los mexicanos no sabían cómo moverle ahí al vapor y al rato ¡pum! Pues, y se quemaba todo, ¿verdad? Entonces eran muy delicados y es bien interesante. Imagínate tiradores británicos tirándole a los tejanos en el Golfo. Pero eso pasó. Ya platicaremos de esos detalles. Estos señores pues tenían de todo, ¿eh? Pero yo creo que el avance más grande fue que ya tienes pues básicamente un cartucho armado. No tienes que armar nada. Lo único que tienes que hacer es meter la esponja, echarle agua para que no va a prenderse y meter el que sigue. Entonces su potencia de fuego era muy superior a lo de los mexicanos. Y si traes un cañón moderno, pues ya, que se pueda mover. Pues ya. Entonces aquí están las dos nomenclaturas. Los mexicanos también tenían, Grape se llama racimo, Shell se llama bomba, que es una bomba explosiva. La Round se llama pelota en México y el canister se llama bote de metralla. De todo. Estos son los manuales que venían con los cañones. De hecho, en los huesos que se encontraban en Monterrey, me tocó revisarlos por ahí en el 2005 como médico, y obviamente la mayoría fueron entre 15 y 20 restos que se han encontrado. Sí, me acuerdo. De esos en particular, en el 2005 cuando los revisé ahí en el obispado, todos traían restos de hierro y todos eran por la espalda, y todos iban corriendo, como fue hacia el Nogalar, y todos murieron con ráfagas de hierro que todavía se incrustaron, y evidentemente los mexicanos con sus cañones tenían de todo, no solamente hierro, sino le metían todo tipo de metralla. Hasta piedras. Finalmente eso también les sirvió a los norteamericanos ahora para confirmar que ellos eran huesos de soldados norteamericanos. Sí, así es. Sí, es interesante y vuelves a ver batalla por batalla, pues es la que decidió fue el TSB, no es la reina de las batallas. Entonces ya vamos a ver cada uno por separado, pero eso no significa que la táctica fue la misma, eso no. Te vas a encontrar como en la resaca el clásico cuadro napoleónico, pero bien hecho, con los cañones en las aristas y erizado de bayonetas que no podías entrarle con la caballería, con la lanza, te acababan. Hasta las formaciones más modernas y más abiertas que ya no eran napoleónicas. La táctica napoleónica provenía de la naturaleza de las armas. Si tu mosquete es corto, de rango corto, y no es muy confiable en exactitud, todos traemos mosquete y le tiramos a una formación igual a la mía, bien compacta, y a ver quién mata más. De eso se trataba. Eso poco a poco fue cambiando. Lo ves también en la guerra de los americanos. La táctica de los confederados era muy diferente de los unionistas. La unionista era más napoleónica, porque como los confederados no tenían armas y no tenían dónde sacarlas y todo, aprendieron a hacer formaciones abiertas para cubrirte con los árboles y con todo ese tipo. Más o menos así se veía. Pero lo que sí ves es ya muy armadas la munición. Ya dejó de ser artesanal y el maestro que tira y no, esto ya es un cassette. Y mucha variedad. Mira. Oye, Narrón, más en las anteriores, en la incendiaria, ¿sabemos de qué estaban? Si era pólvora o tenía algún tipo de combustible diferente. Era pólvora y luego le ponían azufre por aquello. Ya. Okay. Entonces sí, y fósforo. Fósforo. Entonces sí eran, nada más quemaba, sino que se pegaba, es como el napalm, más o menos así. De eso se trataba, que iniciara el incendio y luego no podía parar hasta que se consumiera todo. Es que ya ves que, por ejemplo, en la guerra napoleónica utilizaban la munición de cal. Sí. La cal ardiente que llamaban. Ajá.
Por eso preguntaba si era algo parecido Sí. o era diferente. Sí, es un combustible que ya no puedes parar. Ya. En un ambiente donde ni petróleo había, ni gasolina, ni nada de eso. Entonces, ¿qué había? Pues lo cogían, por ejemplo, de donde estaban los volcanes, el azufre y todo. Que también esa materia prima lo usaban para hacer pólvora. Es muy interesante también de la parte química. Exactamente. Entonces ya están bien bonitos, hacen cassettes, ¿verdad? Ya organizaditos. Y así entraron a la guerra civil los americanos, y pues fueron unas masacres de los dos lados. Más o menos así funcionaba, mira. Y el hecho de que ya cayera la bola sólida, en este caso 6 libras, este es del manual, que cayera al piso de 300, más o menos 300 yardas, otras 300 rodando, seguía siendo letal. Y más de 4 pues quedaron sin piernas y cosas de esas. Y les platicaba en la resaca lo divertido, ¿verdad? Que no faltaba uno de los capitanes americanos de la artillería que tenía su perro. Y el perro estaba entrenado para, desde que oía explotar la bomba del enemigo, corría. Y les iba avisando a todos que se hicieran un lado. Ya la bomba caía ya y se paraba, el perro regresaba y seguía la que seguía. Entonces, esta es la clásica sólida, pero hay otras. Las explosivas, pues según le ibas graduando para que estallaran encima de los enemigos y los iban a recubrir de bolas, pues básicamente similares a las de los mosquetes, pero al rojo vivo. Así se veían, mira, los armones. Ya bien armaditos, bien bonitos. Son de los manuales de la época. Y a los soldados los entrenaban así en West Point y en Virginia. De hecho, los ejercicios eran colaborativos entre los sirvientes de la artillería, que son especializados, y los que movían los armones. Los caballos eran militares y todos los que movían los caballos también eran militares. Los enseñaban a trabajar juntos. Muy interesante. Es otra doctrina, no tiene nada que ver con Napoleón. Mira qué bonitos. Este es de los grandotes, no, medianitos de 12 libras. Entonces, si echas cuentas, eso es lo que pesaban. 2 toneladas todo el cañón, un cañón mediano, y un poquito menos, pero no otro tanto, el armón, completamente cargado. Más o menos el equivalente mexicano es el doble de peso. Entonces estaba medio difícil para moverlos. Y si son de hierro, peor. Y este es el que pues, ando buscando a ver si hay referencias de ataques con cohetes antes de la guerra mexicana, no lo he encontrado. No eran muy buenos para apuntar, pero si tirabas un montón, sí hacías un desorden. Y su peso en explosivo era sustancial, como una tercera parte de los 27 kilos. O sea, sí funcionaba. Hay referencias de los ingleses, hermano. Sí, Hay referencias de ingleses desde 1800, inclusive que los usaron contra Napoleón. posiblemente sí. Pero como tú bien lo dices, lo utilizaban más como una situación psicológica, Sí. más que efectiva. Había otros que eran de señales, No, pero estamos hablando de combate. ataque, de combate. pues hay que buscarle, ¿no? Sí hay una referencia, ahorita no me recuerdo en qué batalla fue, donde sí hay una referencia escrita, pero sí recuerdo haber leído que Posiblemente sí. los ingleses contra Napoleón no se utilizaban. Hasta los chinos aventaban cohetes y eran Ajá. explosivos, ¿no? Los mexicanos, No. el 24 de diciembre. El 16. Ahorita estamos ya preparando los misiles. Son caguamas, güey, llenas. Ay, pues. Ya para terminar. Los servicios auxiliares, pues ya sabes, el médico, aquí está su caja. Esta está para la venta, si a no le interesan las cosas macabras. Lo más grande que ves es el cerrote para amputación. O sea, ampútales y luego averiguas. Aquí entre el bonche yo tengo un instrumento. Ese instrumento era para sacar lo mismo, los balines, ¿verdad? De los mosquetes,
como las cabezas de flecha. Ese no lo traía. Pues había de todo. Pero lo principal, mientras son peras y son manzanas, es ampútale. Y eso no se arregló hasta la guerra de Crimea, cuando ya llegó Florence Nightingale y ya había mujeres enfermeras y empezó a avanzar. Sí estaba un poquito mejor el oficial médico americano, pero pues daba igual, ya lo vieron la vez pasada. Con Van den Benden, pues, también su principal actividad era la amputación. Y ya finalmente, pues ahí están los zapadores, ¿verdad? Que es muy ignorado. Su uniforme es muy similar. Ellos traen el mosquetón 47, ya de fulminante. Lo único que los hace un poquito diferentes es que la bayoneta de ellos era una bayoneta minera, no era para matar gente. Ya la puedes utilizar al final, ¿verdad? Pero básicamente lo que se trataba era poder escarbar con ella y utilizar el mosquetón como una pala. Trincheras. ¿Mami? Trincheras. Sí, para escarbar. Claro que ya la última, pues pónsela y defiéndete, ¿verdad? Entonces lo que te digo, en estas unidades pequeñas sucede que ves armas más variadas y más divertidas. Ya para terminar, pues falta la parte naval. Lo vamos a ver aquí cuando veamos específicamente la guerra en el Golfo, naval y también Veracruz. Pero ya para darles una idea más o menos. Los tejanos eran piratas desde antes de la guerra de Texas, entonces tenían una cantidad bastante sustancial de barcos de diferente tecnología. Desde las más pequeñitas de vela de 2 palos hasta vapores o mixtos. Ya tenemos una idea, esto sigue investigándose, pero más o menos te das una idea, oye, pues no están tan fregaditos, algunos de los traían hasta 10 cañones, no eran pequeñitos. ¿De dónde sacaban la lana los tejanos para eso? Pues ya te imaginarás, eran empresarios privados que financiaban la guerra, como todas las guerras. Y para acabar de rematar, los tejanos trabajaban reunidos con los tejanos con los yucatecos. Los yucatecos se declararon neutrales en la guerra con México, Estados Unidos, esto nomás. Entonces se rolaban los barcos y se agarraban a los mexicanos de los dos lados. De lo que se trataba es agarrar los barcos del enemigo, que capturaron un montón y luego los voltearon, y todo lo que te pueda robar de ellos. Los tejanos empezaron a traer primero gente, después armas y después mercenarios. Empezaron con la fayuca, grandes cantidades de contrabando que venía desde Europa, llegaba a Nueva Orleans y luego daba toda la vuelta hasta que llegaba a México. Gente, armas y mercenarios. Y toda la guerra con México fue así. Siempre hubo actividades navales. Más o menos para que te des una idea, estos son naves tejanas. Desde muy simples de vela hasta ya mixtos como este. Se llama Zavala, fíjate. Zavala traidor, ¿no? Mixto. Y los mexicanos éramos igual, y ya vimos la vez pasada. Y estaban armados más o menos así. Están preparados para el abordaje, esa era su doctrina militar. Y del lado ya americano, digamos, esta es la única nave que está documentada, Somers, que se hundió en el Golfo. Se hundió sola, fue un tifón y la volteó y hasta llegó. Somers ahí está todavía. Y en la oportunidad que tengamos, la colección de bolas de cañón vienen de Somers. Somers se hundió enfrente de Tuxpan. Y ahí está todavía. Hubo un problema entre las marinas porque pues también se murió gente, y ya para el americano porque se murió alguien, pues fíjate que es una tumba ahí sagrada y ya no buceen. A mí me tocó bucear ahí en los 80s, entonces podía.
Y no te acabas lo que hay abajo. Cañones, cadáveres de caballos, ¿no? Y Vixen, pues es mixta. Ellos le llamaban streaming. Para sorpresa de todos, desde 1829 ya había tráfico de vapores desde la boca del río en Matamoros, y fue avanzando hasta que llegó a Camargo. Obviamente todo eso hizo que todas las villas del norte se desarrollaran económicamente, y por supuesto que nadie quería cualquier guerra. Y esas líneas de vapores civiles que en teoría eran mexicanas, las utilizó muy bien Taylor para mover su material. Ya no dar toda la vuelta. Tampico todavía no estaba completamente desarrollada, y curiosamente, digo sospechosamente, Matamoros fue entregada sin combate. O sea, nada, estaba lleno de traficantes de lo que quieras, extranjeros. ¿A quién le conviene destruirla? Y obviamente lo usaron muy bien los americanos. Y eran barcos del estado del arte. Entonces el primer contrato que nos encontramos fue en 1829 de un americano, tejano, y ya eran vapores. Depende cómo ande el río, pero sí llegaban hasta Camargo. Camargo fue la base de logística de Taylor, y de ahí bajó a Monterrey y esas cosas. Así se ven, algunos hasta con bandera mexicana, qué chulada. Todos eran de paletas. Algunos la traían dos laterales, otros traían uno de atrás. Todavía no inventaban el eje con la propela. Pero eso desarrolló toda esa región de México, desde Matamoros hasta Camargo. Tú me dices si quieres que haya guerra, tú me dices si voy a mandar gente a la guerra para pelearme con los americanos, porque fueron los americanos, antes y durante la guerra, los que desarrollaron económicamente las villas del norte, ¿verdad? Pues Camargo, Reynosa. Había un pueblito que se llamaba Monterrey, ¿verdad? Que los confunde mucho a los americanos. Es otro Monterrey, no es este Monterrey. ¿No? Sí, están muy confundidos. Y ya para terminar, entonces, aquí está nomás un llegue de lo naval americano. Hasta ahorita hemos podido contar 59 barcos. Los más antiguos provenían de un poquito después de la Guerra de Independencia, ¿no? Barcos viejos, hasta del estado del arte, y algunos vapores. Ahí hicimos una cuenta de esos 59 de qué es. Pues claro que la mayoría son transportes, ¿verdad? Él sí es un oficial naval. Es la única que me he encontrado que trae uniforme de... Y nomás para darles una idea, alguien me preguntó que si era la primera vez que había habido una invasión, digamos que anfibia. Claro que no, ¿verdad? De los tiempos de allá de los espartanos hubo una, ¿verdad? Napoleón tomó a Ukir con una operación similar. Entonces no, pero fue muy importante. Fíjate cómo los barcos pues para nada son buenos para eso, entonces tenían que estar lejos para no embarcarse y luego hacer todo el movimiento en lanchones. En esa operación se tomaron 246 lanchones. ¿De dónde los sacarían y cómo los movieron? Todavía falta ver. Lo que sí sucedió es que con esos lanchones y como pudieron, bajaron la gran mayoría de la artillería de los barcos. Algunos de ellos llegaron a ser de 62 ya para ya el ambigú. ¿Ya el ambigú? Ya. Vamos a acabar. Y adivina quién fue el responsable de toda la logística para clavar los cañones navales en Veracruz. Ya se los dije la vez pasada. ¿Quién era el ingeniero estrella de los americanos? Uña y carne de Scott. Robert E. Lee. Él fue el responsable de toda la logística para acomodar los cañones y tirarles a Veracruz y a San Juan de Ulúa. Él fue el responsable. Y luego fue responsable de toda la parte de ingeniería de Cerro Gordo, como lo platicamos alguna vez, y así llegó hasta Ciudad de México. Yo creo que es el individuo más importante del lado americano de toda la guerra. Él. Y sobrevivió, no es con una herida pequeña. Pues para darles algunas ideas, miren.
Todo eso pasó más abajo en el río Tabasco. No podían con la corriente. Entonces ves dos vapores. Fíjate qué curioso está este. Y te lo están mostrando con las velas recogidas a pleno potencia de las turbinas. Dos de ellos arrastrando una gran cantidad de barcazas y demás para tratar de ganarle a las olas. Eventualmente no pudieron desembarcar porque los mexicanos pues estaban muy bien atrincherados y les tiraron con todo. Y ya para terminar, pues ahí están los uniformes. Él sí es un médico naval. Un médico naval. Estamos en contacto. Bueno, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Tomamos unas semanitas de rest y comenzamos con Texas. Sí, estoy al pendiente. ¿Sí? Gracias. Vamos ustedes. Marines. Había marines. Los marines llegaron a pelear hasta Ciudad de México. Más o menos el mismo uniforme. Ese cuate es un marine. Y ya para terminar, las armas. Cosas extrañas. La Patterson, el revólver se convirtió en una carabina. Y nada más lo utilizaron los marines. Y el Jenks también. Este es el otro ejemplo de carga por atrás con una tecnología diferente. Fueron utilizados en México muy poquito y nada más los puros marines y los navales porque son muy chiquititas y se utiliza precisamente pues, en ambientes confinados que son los barcos. Hay cosas raras y no dudo que salgan más. Y ya terminando, nada más un recuerdo rápido de las mujeres. Son las primeras que han salido. Las nuestras, donde Chepita, hay una referencia americana muy curiosa que dice que la señora Dos Amantes, de aquí de Monterrey, existió. Y ella lideró un ataque de lanceros aquí en Monterrey. Hay que investigarlo bien. No lo dudo. Y les puso una recia a los americanos. Y dicen los americanos que era una señora y la señora se apellidaba Dos Amantes. Todas las demás, pues de todo tipo, ¿verdad? Algunas que operaron como enfermeras, eran puras mujeres nice, ¿verdad? Aquí no vienen las soldaderas de la costura y todo, que pues, nunca nos vamos a enterar cómo se llama. Y muchas de ellas levantaban dinero para los enfermos y los heridos y cosas de ese tipo. Algunas de ellas inclusive se le pararon escote en su cara cuando pues, ya había pasado la batalla ya había acabado la guerra, para pedir por los San Patricios, porque los muertos pues ya estaban bien muertos, pero los que sobrevivieron pues andaban en las calles pidiendo limosna porque pues no se iban a regresar a Estados Unidos. Entonces les pidieron las señoras mexicanas a Scott que hiciera el favor de socorrerlos para que tuvieran de perder que comer. No lo recibió y les dijo que les mandó una tercera persona y sabes que de una bola de traidores y yo no los voy a estar manteniendo. Entonces tenemos que acordarnos de ellas. Seguramente hay más, hay que hacer investigación. Y hasta aquí llegamos. Entonces se acabó el ciclo. Ahí está el ambigú. Empezamos. Y esperamos un par de semanas y esperen el rooster de todas. Batalla por batalla comenzamos desde Texas y esperamos terminar con el Valle de México, los Arcos de Belén, en algo así como unos 6 meses, más o menos. Y quien le quiere entrar de speaker, porque yo me aburrí, y hago todo, hacemos la presentación en PowerPoint. Aquí van a ver mapas. En el caso de Monterrey salieron unas cosas muy extrañas. No sé si conozcan un mapa de Monterrey hecho por Lee, eso significa que estuvo aquí. Y otro mapa de Monterrey extrañísimo de alguien que era de Indiana, con el nombre de las calles. Entonces eso nos va a servir a nosotros para poder plasmar el movimiento de las tropas de ambos bandos arriba del mapa de Monterrey. Entonces nos vamos a divertir, pero entonces si alguien quiere ser speaker, pues hacemos. ¿Dudas?
¿No? Bueno, nos vemos entonces dentro de algo así como 3 semanas. Muchas gracias. Gracias. Ahí están los. Para los que no vinieron, entre todo lo que salió, aquí está la verdadera versión porque les decimos gringos. Cantaban esta cancioncita del siglo XVIII y los mexicanos oían Dream Road. ¿Cómo ves? Son ahora cosas que ni Acá pasen para al amigo. Ya para mientras nos empezamos a levantar. Así termina. Si alguien quiere preguntar algo, aquí vamos a estar hasta que se acaben los lunches.